Arrancamos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por sumarse hoy a este webinar en el cual vamos a estar charlando un poco de todos los cambios que Immigration New Zealand anunció sobre lo que es la Migrant Category, que es una de las categorías principales para poder aplicar a residencia. Han sido bastante los cambios y como decíamos ahí en la presentación, bastante positivos desde nuestra forma de ver. Acá estamos hoy conectados Santiago Casenave, Nicolás Imas. Ambos somos Licensed Immigration Advisors. Tenemos la licencia oficial para poder brindar asesoramiento migratorio. Nuestras empresas Andes Consulting, Andes Immigration de Santiago y Pampa Nueva Zelanda mía, somos básicamente, eh, trabajamos en conjunto, somos dos empresas que trabajan en conjunto. Y bueno, ayudamos con todos estos trámites, tanto para de aplicación a visas temporales como residencia y todo tipo de cuestiones relacionadas con inmigración, ¿no es cierto? Así que, bueno, Santi, muchas gracias por estar acá. No sé si querés un poco saludar a la gente. Bueno, también buenas tardes, buenas noches o tardes para los que están en Nueva Zelanda. No sé de dónde nos siguen, pero bueno, agradecer los que están acá. Y sí, como dijo Nico, somos bueno, colegas con Nicolás, advisors en Nueva Zelanda. Y bueno, también muy ansioso por todos estos nuevos cambios que se vienen. Creo que son cambios muy positivos para muchos migrantes. Abre puertas para la residencia para bueno, muchas personas que por ahí, a través de los medios que existen en este momento, no tenían la posibilidad de aplicar. Así que bueno, hemos recibido un gran número de consultas y en los últimos meses esta categoría es nueva y estos cambios se anunciaron a fin del año pasado. A principio de este año también hubo eh, clarificación adicional de los requisitos y bueno, hace semanas nomás recibimos confirmación en el manual de instrucciones de inmigración de las reglas específicas, así que hoy podemos darles información precisa. Vamos a tratar de hacer este webinar, tratar de por supuesto limitarlo, ser respetuoso de su tiempo y poder limitarlo a una hora dentro de lo posible, tratar de cubrir toda esta información que es bastante. No vamos a entrar, por supuesto, en detalles muy específicos ni puntuales de casos en particular, pero el objetivo es poder contarles un poquito más de lo que pueden ver en las páginas de migración, lo que pueden haber visto por redes sociales sobre estos cambios, cómo benefician o cómo mejoran las oportunidades actuales de residencia y en este sentido, bueno, ver cualquiera de ustedes que esté interesado en ahondar, en profundizar, por supuesto, tenemos la oportunidad de hacer reuniones individuales y revisar su caso y asesorarlos para las reglas de residencia y cómo se le aplican en su caso particular, ¿no? Así que, nada, si te parece, Nico, damos comienzo Excelente. nomás Sí, lo que y sí, avanzamos. les voy a pedir que si tienen dudas, por favor, escríbanlas en el chat. Escríbanlas en el chat mientras Santiago va a estar ahora conversando un poco, va a estar hablando un poco del sistema actual y demás. Cualquier duda que tengan, escriben en el chat y yo se la pregunto a Santiago o viceversa. Y luego, al final de esta charla, vamos a dar unos 10 minutos para que se saquen las dudas que les hayan quedado. Así que bueno, sin más, arrancamos nomás, Santi. Voy a empezar a compartir la presentación que tenemos para ustedes hoy. Muy bien. Avísame por favor, Santi, si se ve bien ahí. Pero bien, si querés, pues ahí está, perfecto. Ahí. Bueno, Buenísimo. antes que nada, para empezar, es un poquito, de alguna manera complejo tratar de englobar a toda la audiencia que podemos tener, porque podemos tener gente que sepa poco y nada de las reglas de residencia y gente que en muchos casos existe, en las reuniones que tenemos sabe mucho de residencia, ha estado investigando, ha estado leyendo, así que bueno, vamos a tratar de cubrir todo ese espectro de situaciones que tenemos, ¿no? Em, la Skill Migrant Category, vamos a empezar con esta categoría, que es la categoría principal de residencia y el sistema de puntos actual. Esta es la categoría de residencia principal en Nueva Zelanda, que existe hace muchísimos años. Está basado en un sistema de puntos y los puntos se pueden reclamar en base a uno de los tres factores que se ven ahí en la placa. Se puede elegir solamente uno, aclaramos eso, no se pueden combinar estos factores entre sí para sumar puntos. Cada factor, asimismo, tiene diferente cantidad de puntos que se puede reclamar dependiendo de las particularidades. Y estos tres factores son, como ven ahí, el salario alto,
Calificaciones se refiere a estudios académicos de nivel universitario superior, en este momento en el sistema actual de puntos. Y trabajo registrado en realidad hace referencia a registración, se llama Occupational Registration en Nueva Zelanda, registro en determinadas organizaciones y asociaciones profesionales que requieren registración, valga la redundancia, para poder ejercer la profesión en Nueva Zelanda, ¿sí? Como vimos, solamente se puede reclamar puntos por uno de estos factores y se lo puede complementar a su vez por experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda, que es lo que ven aquí, Skilled Work Experience in New Zealand, ¿no? Este es el sistema actual de puntos, ¿no? Entonces ahí pueden ver que la experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda tiene determinada cantidad de puntos dependiendo de la cantidad de experiencia, ¿no? 3 años para 3 puntos, 2 años para 2 puntos y un año para un punto, ¿sí? Em, la Skill Work Experience o experiencia laboral calificada, para ser tal, necesita ser en una ocupación de nivel de skill alto. No sé si ustedes sabrán, pero Nueva Zelanda utiliza un sistema de 5 niveles de skill, de niveles de habilidad. Entonces, en principio, las ocupaciones que pueden reclamar experiencia laboral calificada son las de nivel de skill alto, es decir, uno, 2 y 3, en donde se le abone al solicitante o al titular de la visa el salario medio de Nueva Zelanda, ¿sí? Este es el sistema de puntos actual en una mirada así genérica y general de cómo funciona la fecha, ¿sí? Si querés, Nico, seguimos con la próxima. Em, Como requisitos generales para esta categoría Skill Migrant, esto se mantiene igual, no ha cambiado sustancialmente. En primer lugar, el solicitante de residencia, aparte de reclamar los puntos, son requisitos independientes y diferentes a los puntos. Aparte de los puntos, de reclamar los 6 puntos, el solicitante tiene que tener empleo actual o una oferta de trabajo en Nueva Zelanda. El empleo tiene que ser también en una ocupación skill level 1, 2 o 3 también. El salario tiene que ser el salario, en este momento se llama Skilled Migrant Wage Threshold, pero normalmente va asociado al salario medio de Nueva Zelanda, que por ejemplo en estos momentos es de $35 por hora. Para posiciones de Skill Level 1, 2 o 3 tiene que ser el salario medio o el SMC Wage Threshold. Para posiciones nivel 4 y 5 también es posible el empleo, pero tiene que ser en una oferta de empleo o empleo actual con al menos 1,5 veces el salario medio, ¿sí? Entonces, esto equivaldría a decir que una persona que gane $50 con la posición Skill Level 4 y 5 también podría aplicar la residencia y cumplir el requisito de Skill Employment, ¿no? Santi, Em, sí, déjame un poco para que no nunca vio esto de los niveles uno 2 3 4 y 5 para darles una idea. Como decía Santi, en Nueva Zelanda se dividen todos los trabajos que hay hoy por hoy disponibles en esos 5 niveles. Para que se den una idea, un nivel 5 sería un trabajador de un local de comidas rápidas, o un trabajador de una granja, un laborer, un trabajador de granja. Nivel uno serían médicos, abogados, contadores, bueno, serían todo tipo de ocupaciones que requieren un alto nivel. Entonces, en ese espectro entre uno y 5 se separan todas las ocupaciones, ¿no? Entonces, si ustedes son carpinteros, son, bueno, herreros o el trabajo que hagan, seguramente su trabajo, su ocupación va a estar en uno de estos niveles y de eso va a depender todo el resto de los requisitos que está explicando Santiago, ¿no? tal cual, así es. Está buena la aclaración, digamos, porque estas denominaciones ANSCO hay muchas siglas, muchas abreviaciones que pueden ser complejas, pero cuando siempre nos referimos a ANSCO, esta sigla eh, viene de la Australia and New Zealand Standard Classification of Occupation, ¿sí? Que es una clasificación que usa inmigración que próximamente va a ser removida y va a ser reemplazada por otra calificación, pero bueno, ya esto excede el marco de esta charla, así que por ahora nos concentramos y lo que está vigente y lo que va a seguir estando vigente por ahora es que inmigración utiliza ANSCO y estos 5 niveles de skill, ¿no? Dependiendo del nivel de skill, entonces el salario para el empleo varía dependiendo si es 1 a 3 o 4 a 5, ¿sí? Los puntos, como decíamos recién, se mantienen los 6 puntos, tanto en el sistema actual como en el sistema de los cambios que vienen.
Los puntos, como vimos recién, pueden obtenerse por ingreso alto, calificaciones reconocidas, registro ocupacional o profesional en Nueva Zelanda, y se pueden combinar nuestras categorías con experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda, ¿no? Y además, como otro requisito general y muy importante, el requisito de idioma inglés se sigue manteniendo para aquellos solicitantes de residencia, que imagino que todos acá seremos de, o la gran mayoría de habla hispana, si están escuchando, salvo que sean, por supuesto, ciudadanos de países de habla inglesa. Normalmente se va a requerir un examen internacional de inglés. En este sentido, los puntajes y los exámenes aceptados no han cambiado, se mantiene el sistema actual y los cambios que vienen a partir de agosto. Eh, bueno, también los puntajes varían dependiendo de quién sea el solicitante principal, que requiere un puntaje más alto, y la pareja y los hijos mayores de 16 años requieren un puntaje más bajo para exámenes internacionales de inglés, ¿eh? Así que, en general, esto se sigue manteniendo, esto que estamos viendo aquí, lo vimos recién, se sigue manteniendo. Eh, lo que va a cambiar positivamente son los puntos, que es lo que empezamos a ver ahora. Eh, Estos puntos son los que están en este momento vigentes. No vamos a detenernos demasiado porque nos quedan prácticamente 2 meses de este sistema. Todos aquellos que cumplan con los criterios ahora seguramente ya estarán aplicando, habrán aplicado. Y si no lo hicieron, bueno, es momento para hacerlo ya. Eh, pero bueno, básicamente por salario alto y los puntos por salario alto, que es income, y los puntos por registración no han cambiado sustancialmente, se mantienen igual. Entonces, una persona que tenga una oferta de trabajo con 3 veces el salario medio, va a seguir recibiendo 6 puntos, 2 veces el salario medio, 4 puntos, y 1,5 veces el salario medio recibe 3 puntos, ¿sí? Em, los puntos por registración tampoco han cambiado, dependiendo del tipo de registración y de la ocupación, se obtiene diferente tipo de puntaje. Por ejemplo, alguien que tiene registración como exterior plasterer, que son los que aplican enduido en las construcciones adentro de las casas, obtiene 3 puntos, por ejemplo. Eh, y eso va a seguir estando en los cambios de a partir de agosto, ¿sí? Entonces, en definitiva, para Hay una, llevarnos de hay, esta hay, placa, sí, hay una lista de ocupaciones y cada ocupación tiene un puntaje específico que le va a dar según el trabajo, ¿no? tal cual, Enfermeros, electricistas, plaster, como decía Santiago y demás. tal cual, tal cual. Hay una cosa también que está bueno tocar, es que mucha gente pregunta, ¿qué pasa si tengo más de 6 puntos, ¿no? ¿Qué pasa si por algún motivo llego a 7 o 8? La realidad es que pocas veces lo vemos, pero si una persona por algún motivo tiene más de 6 puntos, no hace absolutamente ninguna diferencia a los efectos de la residencia. Los 6 puntos es el mínimo requerido para poder aplicar, y una persona que tiene 6 puntos es tan elegible y tiene tanto derecho en la residencia como aquella persona que tiene 10 puntos, por así decir un ejemplo, que nunca me ha tocado hasta ahora. Y del mismo modo, la residencia, la aplicación en sí, el procesamiento, tampoco tiene mucha o no tiene diferencia en absoluto si tienen más puntos de los 6. Entonces, lo importante es que una vez acumulados o llegados a los 6 puntos es lo que hace falta, y no hay ninguna diferencia si hay más puntos. Quería aclarar este punto en relación a los puntos, valga la redundancia. Eh, este sistema vigente de puntos que está mostrando ahora la placa es el sistema de puntos vigentes por calificación, es decir, estudios. Esto va a ser reemplazado a partir del 24 de agosto, pero como verán acá, eh, diferentes niveles de calificaciones tienen diferentes puntos. Para ir rápido y no detenernos demasiado en esto, Level 7 Bachelor's Degree es un título de grado universitario, que en este momento da 3 puntos. Eh, los niveles en Nueva Zelanda son 10 en total, como vemos. El 10 es el más alto son los doctorados, el nivel 9 son los másters, nivel 8 los posgrados, y nivel 8 son certificados de posgrado y bachelor's degree. Entonces, estos son los puntos actuales. Como dije, no nos vamos a tener demasiado, nos vamos a concentrar más sobre lo que cambia. Lo importante de esto es que se van a dar más puntos por calificaciones obtenidas en Nueva Zelanda, eh, y lo vamos a ver ahora. Eh, Así que bueno, eso lo veremos próximamente. Eh, de vuelta, estos son los puntos por experiencia calificada, que se pueden combinar a uno de los 3 factores que vimos.
no lo vamos a tener demasiado cada vuelta porque este sistema cambia, pero esto es lo que está vigente ahora, ¿sí? Lo importante acá, Santi, también es aclarar eso. Por ejemplo, si ustedes con la calificación o con la registración o con lo que sea llegan a 3 puntos, por ejemplo, los otros 3 puntos sí o sí los van a tener que conseguir por experiencia. Entonces, esa es la combinación de la que está hablando Santiago. Tal cual. O sea, no se pueden sumar puntos, por ejemplo, por calificaciones y salario alto, ¿no? No se pueden combinar entre sí. Se puede elegir solamente uno de los tres, calificación, salario alto, registración, y a uno de estos tres combinarlo con experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda, ¿sí? Para llegar a los 6 puntos, ¿sí? Así que, Nico, si te parece, ¿Pasamos? continuamos. Bueno, el sistema de puntos nuevo, los puntos siguen siendo 6, como dijimos recién. Los factores o skill categories continúan siendo lo mismo, salario alto, calificación y trabajo registrada. Eh, lo que cambia, en primer lugar, son, si te parece, pasamos a las calificaciones. Bueno, Eh, acá son los requisitos generales. Lo único que acá si querés un poco mencionar, perdón, que se me cambia. Es el tema de que se inicia a acumular experiencia. claro, eh, una de las cosas que cambia a partir del 24 de agosto y que esto afecta positivamente a mucha gente es que normalmente y en el sistema actual, cuando alguien empezaba a trabajar para la residencia y empezaba a acumular experiencia laboral calificada, luego tenía que al momento de aplicar a la residencia necesitaba una oferta de empleo o empleo actual con el salario medio vigente, ¿sí? Entonces imaginemos que una persona empezó a trabajar en una posición calificada en 2024 cuando el salario estaba en $31,61 y se mantiene con ese salario a la fecha. Si aplicara hoy, necesita aplicar a la residencia con una oferta de empleo. Puede ser su mismo empleador, por supuesto, pero necesita un aumento de su salario, el salario medio actual, ¿sí? Que por ejemplo hoy es de $35 por hora, ¿no? Lo que cambia en agosto, y es lo que dice la plantilla acá, es que ahora se habla de wage threshold, que es como un nivel de remuneración, ¿sí? Entonces, el solicitante para la residencia puede aplicar a la residencia con el mismo salario con el cual empezó a acumular experiencia laboral calificada, ¿sí? Entonces, en este mismo ejemplo, una persona que empezó a trabajar en el 2024 cuando el salario medio estaba en 31,61, no solamente puede acumular su experiencia laboral requerida, combinada con otros puntos, sino que además puede aplicar a la residencia con empleo Skill Employment en el mismo salario de 31,61 con el que acumuló la experiencia. Es un cambio muy importante, eh, parece menor, pero es muy importante porque mucha gente ya le costó muchísimo obtener ese salario para acumular su experiencia laboral calificada y ahora con las reglas actuales tiene que ir al empleador y pedirle un nuevo aumento, pero con estas nuevas reglas a partir del 24 de agosto va a poder aplicar con el mismo salario y no va a tener que pedir un aumento, ¿sí? Y lo mismo se aplica hacia adelante. Si una persona, por ejemplo, quiere empezar a reunir experiencia laboral calificada ahora, ya sabe que una vez que empiece a cobrar el salario medio, después va a poder aplicar a la residencia con el mismo salario, sin perjuicio de que después el salario medio continúe aumentando en el futuro, ¿sí? Como vimos recién, los puntos otorgados en el nuevo sistema por salario alto, que es Income o New Zealand Registration Licensing, no tiene cambios respecto al sistema actual. Esto no ha cambiado, o sea que si una persona cobra 3 veces el salario medio, obtiene la misma cantidad de puntos, lo mismo que si una persona tiene la registración como carpintero, por ejemplo, obtiene la misma cantidad de puntos por registración, así que no hay cambios acá con estos dos factores. Los cambios más importantes son, si no me equivoco, ahí está, los que se vienen, que tienen que ver con la calificación, ¿sí? Los puntos, bueno, no tenemos acá la plantilla anterior para ir, pero bueno, esto tiene bastante nivel de detalle, pero vamos a tocar varios ejemplos acá, no vamos a entrar mucho en detalle, porque son varios, pero por ejemplo, como ven al final el último ítem de la lista, Level 7 Overseas Bachelor's Degrees, esto en este momento daba 3 puntos, ahora da 4 puntos, ¿sí? O sea, es un punto adicional por la calificación de bachelor. Y, por ejemplo, si una persona ese mismo bachelor's degree lo estudia en Nueva Zelanda, obtiene 5 puntos, ¿sí? En el sistema actual, esta misma calificación no hacía diferencia de puntos si uno la obtenía en Nueva Zelanda o la obtenía en el exterior. En el sistema actual esto es muy beneficioso, porque quiere decir que si una persona tiene un título de grado universitario del exterior, por ejemplo,
obtiene 4 puntos en vez de 3 a partir de agosto. Y más, si vino a estudiar a Nueva Zelanda y completó el bachelor's degree, el título de grado universitario, en vez de obtener 3 puntos, obtiene 5, ¿no? Entonces eso, como ya se habrán dado cuenta, reduce el tiempo de experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda requerido, ¿sí? Una Después, por cosa, supuesto, Nico, Santi, sí, déjame decir una cosita de esto, que también nosotros trabajamos con muchos profesionales, ¿no? Muchas personas de Sudamérica que viajan con ya un bachelor, una carrera universitaria, y hoy surge la oportunidad para muchos que están interesados en hacer un máster, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que al tener un bachelor de su país, viajar a Nueva Zelanda, hacer un máster, ya te da los 6 puntos que necesitas para la residencia. Entonces, básicamente tomando la decisión de estudiar en Nueva Zelanda un máster, haciendo por supuesto la inversión que hay que hacer para estudiar un máster que no es económico, pero te da un camino directo a residencia, a poder quedarte permanentemente en Nueva Zelanda, cosa que no se había visto en los años anteriores y yo creo, una gran oportunidad para muchos de los que están interesados, ¿no? Y que por ahí se les complica conseguir llegar a Nueva Zelanda por otros medios, como por ejemplo por la visa de trabajo y demás. El de hecho de acuerdo. estudiar en Nueva Zelanda un máster hoy por hoy es importante y básicamente todo esto responde al objetivo de Immigration New Zealand o de Nueva Zelanda en general, es de atraer a personas que quieran estudiar en Nueva Zelanda y darle más importancia a esos estudios, ¿no es cierto?, que tenga, y por supuesto retener a todas esas personas que llegaron con visas temporales a Nueva Zelanda y que son profesionales y que quieren aportar al país, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, y antes de pasar, si querés, Nico, volvé, Sí, porque quiero hacer una aclaración. Estuvimos hablando mucho de calificaciones del exterior y calificaciones de Nueva Zelanda. Como regla general, las calificaciones, los estudios obtenidos en el extranjero son válidos en Nueva Zelanda, pero al fin de ser válido que se les pueda reconocer ese nivel, necesitan pasar eh, por un proceso. En realidad, primero hay una lista que tiene inmigración de calificaciones, estudios y títulos del exterior que están exentos de ser asesorados por NCQA, que es la New Zealand Qualifications Authority, ¿sí? Entonces, si por algún motivo ustedes estuvieron en alguna de esas universidades y tienen alguno de esos títulos, la calificación se reconoce automáticamente en Nueva Zelanda. Si la calificación no está en ese listado, tiene que pasar por un proceso que se llama International Qualification Assessment con la New Zealand Qualifications Authority, que es la autoridad educativa de Nueva Zelanda, a fin de que se le conceda ese nivel, ¿sí? Pero bueno, quería hacer esta aclaración porque no, por supuesto, no cualquier título del exterior automáticamente se le reconoce puntos, sino que tiene que estar en esta lista incluido o bien tiene que ser asesorado por la autoridad educativa de Nueva Zelanda para que se le dé ese nivel y por consiguiente pueda reclamar puntos en este sistema, sí. ¿sí? Básicamente, en palabras muy simples, NZQA que menciona Santiago es una institución que te dice, ok, tu calificación del extranjero, de Sudamérica, de Argentina, de Uruguay, donde sea, equivale a un nivel 8, 7, 9 o 10 de Nueva Zelanda. Ellos hacen la comparación y te dicen, y te dan te dan una calificación que dice, bueno, tú calificación en tu país equivale a este nivel acá en Nueva Zelanda. Y eso es lo que necesita Immigration para otorgar los puntos que sean pertinentes, ¿no? De acuerdo, así es. Pasamos a esto, o sea, el tema de la experiencia laboral, que es uno de los cambios grandes, ¿no? Tal cual, esto es un cambio grande también porque como vimos, se incrementan los puntos por los títulos, sobre todo obtenidos en Nueva Zelanda, y también se reduce el tiempo de experiencia. Ahí vimos en las placas anteriores que 3 años equivalían a 3 puntos, 2 años equivalían a 2 puntos y un año equivalía a un punto. Bueno, ahora 2 años equivalen a 3 puntos, un año y medio equivalen a 2 puntos y bueno, un año sigue equivaliendo a un punto, pero lo más importante tiene que ver con 2 y 3 puntos que se requieren menos tiempo de experiencia laboral calificada en Nueva Zelanda, con lo cual se acorta el tiempo para aplicar a la residencia en Nueva Zelanda. Así que, Déjame poner un ejemplo ahí, Santi, que pasa mucho. Muchos de ustedes llegan con un título, por ejemplo, no sé, voy a poner mi ejemplo, ingeniero agrónomo. En su momento era un nivel 7, como veíamos en la placa anterior. Antes, en el sistema actual, el antiguo, el que se va a cambiar, yo necesitaba tener mi bachelor nivel 7 y tener 3 años de experiencia en Nueva Zelanda. Hoy, con estos cambios, me dan 4 puntos por el bachelor degree, y solamente debería trabajar 1 año y 6 meses
para tal terminar de cual. conseguir mis 6 puntos. Entonces se redujo a la mitad la cantidad de experiencia laboral que yo tenía, que tengo que tener en Nueva Zelanda, ¿no? Es Tal cual. realmente acorta mucho los tiempos. Es muy bueno, es muy bueno. Y también, por ejemplo, si una persona viene a estudiar un máster a Nueva Zelanda y completa el máster, no tiene que acumular experiencia, solamente necesita una oferta de empleo para aplicar a la residencia. Así que es muy bueno, digamos. Son cambios muy positivos y acá está como de alguna manera el punto principal de estas reformas en el acortamiento de los plazos y el incremento de los puntos, sobre todo en las calificaciones de Nueva Zelanda, que también está relacionado con la intención de atraer a estudiantes internacionales a Nueva Zelanda, dándoles más facilidades para aplicar a residencia. Nosotros no manejamos inmigración para Australia, pero a la vez nosotros conversamos con mucha gente que está en Australia y viene a Nueva Zelanda, y cuando le contamos estos cambios, no lo pueden creer, digamos, de lo sencillo que es, digamos, o lo sencillo que parece, ¿no? No es tan sencillo como parece, pero comparar lo que está sucediendo en Australia, creo que es muy positivo y hemos recibido muchos comentarios en este sentido. Entonces, evidentemente, el sistema se ha flexibilizado, pero sigue apuntando a un perfil de migrante muy calificado, como verán, o sea, con salario alto, con calificaciones a nivel universitario superior. Eh, Esa es la categoría principal. Después se han abierto dos nuevos caminos que Nicolás va a explicar ahora. Pero por lo menos, bueno, Nueva Zelanda compite con el resto de los países del mundo desarrollado por talento internacional. Entonces, esta de alguna manera su forma de decirle a todos estos inmigrantes, bueno, vengan a Nueva Zelanda, le abrimos las puertas, acá tienen la posibilidad de aplicar la residencia de una manera más práctica, ¿no? Más fácil y más corta, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y como decía Santiago, los cambios no solamente quedan en los cambios sistema tradicional, sino que dentro de la misma categoría, Scale Migrant Category, que es la misma categoría de residencia, se abrieron dos nuevas líneas que, en nuestra opinión, van a abrir muchas oportunidades para muchos de los migrantes que están en Nueva Zelanda y no necesariamente tienen una calificación y demás, sino que apuntan allá a tratar de conseguir la experiencia, la residencia a través de los años de experiencia, ¿no? Uno de esos que es el Skill Work Experience Pathway, para trabajadores que realmente traen a Nueva Zelanda años de experiencia en ocupaciones, en ocupaciones que tengan, que sean, como decíamos antes, Skill Level 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Entonces, esta categoría pide específicamente 5 años de experiencia, que tiene que ser una combinación. 3 años de esos 5 años pueden haber sido hechos en cualquier país, pueden haber sido desarrollados en el país de su país de origen. Tiene que ser esa experiencia relevante al empleo que están, por el cual tienen oferta de trabajo o tienen la oferta de trabajo ya vigente. Tiene que ser una ocupación nivel 1, 2 o 3, como hemos nombrado antes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esos 3 años que uno haya hecho en su país tienen que ser en una ocupación comparativa 1, 2 o 3, y tienen que haber sido completados en los últimos 10 años. Esto es para 3 de esos 5 años. Para los otros 2 años de experiencia, sí va a ser necesario que sean en Nueva Zelanda, o sea, 2 años van a tener que haber hecho sí o sí en Nueva Zelanda, y van a tener que ganar, y esto es muy importante, 1,1 veces el salario medio que esté en ese momento, ¿no es cierto? Hoy el salario medio es de 35. Entonces, 1,1 sería 38,50, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. 38,50 sería lo que hoy deberían ganar para empezar a acumular esos 2 años de experiencia en Nueva Zelanda. Por supuesto, también tiene que ser relevante a la ocupación en un skill level 1, 2 o 3, y tiene que haber sido completado estos 2 años en los últimos 4 años antes a la aplicación a la residencia. Entonces, por ejemplo, pongamos un carpintero que llega a Nueva Zelanda, que ya tiene varios años de experiencia comprobables en su país, comprobable porque es importante tener en cuenta que la evidencia que ustedes puedan presentar de esos 3 años tiene que ser de calidad, que bueno, eso ya después lo podemos hablar con cada uno de ustedes. Pero si ustedes traen 3 años de experiencia de su país, un carpintero, por ejemplo, llega a Nueva Zelanda con una visa de trabajo, trabaja por 2 años,
ganando 38,50 la hora al salario medio de hoy como carpintero y después de 2 años y haber acumulado eso, ya puede aplicar a través de esta categoría, ¿no? Hay algunas Quería, Nico, limitaciones. ahí hacer antes de avanzar. Volviendo a lo que estuvimos hablando recién, esta categoría de alguna manera se abrió para todos aquellos que no tenían, no cumplían con ese perfil de candidato que vimos recién, con título, con salario alto o con registración. Como verán, se ha abierto una nueva categoría que está basada en la experiencia laboral calificada. No cualquier experiencia vale, como ven acá, tiene que ser experiencia laboral realmente calificada, skill level 1, 2 o 3. Eh, y esto también viene de respuesta a reclamos de varios sectores, fundamentalmente lo que tiene que ver con sectores que han quedado afuera de todas estas categorías tradicionales, como son turismo, hotelería, la construcción, etcétera, que no tenían un camino para residencia y toda esta gente se terminaba yendo de Nueva Zelanda. Entonces abrieron esta nueva puerta. En general, digamos, yo creo que es positivo. También los requisitos son bastante altos y forman parte de esta vara, por así decirlo, que tiene la inmigración en Nueva Zelanda. Pero bueno, en definitiva también es lo que quería dejar esta idea de que es un camino adicional para que todos aquellos que no tengan el título y que no podían aplicar con las reglas anteriores. Y otra cosita más, Nico, es simplemente aclarar que esta experiencia relevante tiene que ser, ahí vemos dos veces ese término relevante. Quiere decir que eh, tiene que estar directamente relacionada esa experiencia laboral, ¿sí? Entonces, alguien que tenga experiencia, por ejemplo, que tenga un trabajo en Nueva Zelanda, que esté acumulando experiencia laboral calificada en 1,1 veces el salario medio, pero que tenga una experiencia en otro rubro, por ejemplo, en otra industria, no la puede usar. Tiene que ser relevante esos 3 años. De experiencia laboral en el extranjero, también puede ser Nueva Zelanda, esos 3 años, pero quería aclarar ese término relevante que tiene que estar directamente relacionado con la posición en la cual aplican la residencia, ¿no? Sí, tal cual. Y es importante también aclarar que esos 3 años que traen, por ejemplo, tienen que ser en el skill level 1, 2 o 3. O sea, si ustedes, por ejemplo, van a aplicar como carpinteros, no pueden reclamar experiencia en el extranjero, por ejemplo, como trabajador en general de la construcción, trabajador raso, porque tiene que ser en un skill level 1, 2 o 3. O sea, un trabajador laborer afuera es considerado un nivel 4 o 5. Entonces, es importante eso también para lo que vayan a aplicar, la experiencia que tengan de su país sea relevante y sea en esos skill level 1 o 3, no sea un trabajo calificado. Bueno, para esto hay algunas limitaciones, no todas las posiciones, no todos los trabajos van a poder aplicar tal cual con los requisitos que vimos recién. En ese sentido, hay dos listas que compartió Immigration New Zealand, la Red List y la Amber List. Dentro de la Red List van a haber algunos trabajos que no van a poder directamente utilizar estas dos nuevas categorías. Una es la que recién presentamos, la Skill Work Experience Pathway, y la otra es la Trace and Technician Pathway, que ya la vamos a ver enseguida. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que hay algunas ocupaciones que no van a poder usar ninguno de estos dos caminos, pero que sí van a poder aplicar en el sistema tradicional de puntos que explicó Santiago antes, ¿no? Entonces, si tu ocupación está en la red list, no podés usar ninguna de estas dos caminos nuevos, pero sí podés usar el sistema de puntos tradicional. Y la Amber List es otra lista con otras ocupaciones que, a diferencia de la Red List, sí se podría aplicar en la Skill Work Experience Pathway, pero va a tener requisitos extra que ahora lo vamos a ver. Entonces, sí llega a Nico, ahí ser. por ahí mencionamos muy al pasar ejemplos de estas ocupaciones, digamos, todas estas ocupaciones, ¿por qué las pusieron ahí? Digamos, porque la de la Red List las pusieron ahí porque estaban tradicionalmente asociadas al inflado de tanto de la responsabilidad como el salario, ¿no? Entonces, posiciones como peluquero, masajista, manager general de comercios, etcétera, beauty therapist, etcétera. Estas posiciones están en la red list porque están, como decía, asociadas al sobreinflado de salario, ¿no? Entonces están impidiendo que apliquen por esta vía les permiten aplicar, por ejemplo, en el sistema de puntos. Entonces, un peluquero, por ejemplo, que es Skill Level 3, no puede aplicar en la Skill Work Experience Pathway, pero si tiene un título universitario, por ejemplo, sí puede aplicar porque suma puntos por su título y suma puntos por experiencia laboral calificada, ¿no? Entonces, que esté en la lista roja, esta red list, no quiere decir que no puedan aplicar
en general. Solamente pueden, no pueden, o están excluidos de aplicar en esta lista, ¿sí? Y la de Amber es algo parecido, pero con un poquito menos de nivel. Pueden aplicar en la lista, en la Skill Work Experience Pathway, pero están sujetos a requisitos adicionales. Acá tenemos posiciones como eh, Hotel Manager, Chef, Retail Manager. Baker, Pastry Cook, Office Manager. eh, y esto es, mucha gente lo agarró de sorpresa, sobre todo muchos chefs en Nueva Zelanda, porque cuando anunciaron esta categoría en el año pasado, en agosto, en septiembre creo que fue, anunciaron solamente lo del 1.1 veces el salario medio, entonces mucha gente salió a pedir un aumento de sueldo, 1.1, y empezó a cobrar eso y después, cuando fue en marzo, aparecieron estas Amber y Red List y mucha gente que había pedido aumento a 1.1, bueno, después se vio que necesitaba 1.2 de salario medio y mucha gente no sabía que su ocupación iba a estar en la red list y al final pidió el aumento que viene bien para el bolsillo, pero no va a poder aplicar en la red list. Pero importante que aclarar que de dónde vienen estas limitaciones de estas dos listas y que sin perjuicio de estar aquí en cualquiera de las dos, también si tienen puntos por el sistema de puntos, pueden aplicar también, por más que estén en estas listas, que es una pregunta que recibimos mucho, ¿no? Sí. Y bueno, ahora en la Amber List, como decía, la diferencia, si tu profesión, si tu ocupación está en la Amber List, la diferencia, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente con la Skill Work Experience Pathway, que se requerían 5 años de experiencia, que eran 3 en su país, podrían ser, y 2 años tenían que ser en Nueva Zelanda? Bueno, si tu profesión o tu ocupación está en la Amber List, los 5 años de experiencia van a tener que ser en Nueva Zelanda, ¿está? A diferencia anteriormente, pues si tu ocupación no está en Amber List, pueden ser 3 años afuera y 2 años en Nueva Zelanda. Pero además habíamos visto que de esos 5 años, 2 años van a tener que ganar 1.2 el median wage. Antes habíamos dicho que era 1.1 si tu ocupación no estaba en la Amber List. Si está en Lumber List, vas a tener que ganar 1.2. Esto quiere decir, pasamos de, por ejemplo, hablando al salario medio de hoy, sería cerca de más o menos 41 neozelandeses por hora, ¿no? O sea, 42,50 si no me Cuare- equivoco. a ver, 38, sí, 39, 40, 41, 42 42, dólares, 42, 42 dólares son. 42. 42 dólares. Entonces, básicamente, si tu ocupación no está en la Amber List, tenés que ganar 38,50. Ahora, si tu ocupación está en la Amber List, tenés que ganar 42 y tenés que haber acumulado 5 años de experiencia en Nueva Zelanda, también con los mismos requisitos, ¿no? Que sea relevante, que sea una ocupación nivel 1, 2 o 3. Y entonces, básicamente, como decía, los 5 años tienen que ser en Nueva Zelanda. Dos de esos ganando 1.2, los otros tres tienen que ganar al menos la media de Nueva Zelanda. eh, y tienen que haber sido completados en los últimos 10 años. Y bueno, tiene que ser siempre relevante al empleo que están aplicando, ¿no? Ahí vi que había una pregunta, se la vamos a responder ahora cuando terminemos. Entonces, eso, para que se lleven como idea después, si hay casos particulares de cada uno de ustedes, los podemos charlar bien, pero que tengan esa idea, que la Amber List, si su ocupación está dentro de esta Amber List, van a tener más requisitos que cumplir, sobre todo que los años de experiencia sean en Nueva Zelanda, ganar más de lo que tenían que ganar en el anterior y demás, ¿no es cierto? Y después está la otra categoría que es la Trades and Technician Pathway, está bueno, como pueden ver, está enfocada a todos estos trades, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver, hay una lista con bastantes trades, que muchos de ellos están en la construcción y demás, que tiene básicamente 4 requisitos fundamentales, que es tener una oferta de empleo en una ocupación que esté en esa lista de Trades and Technician, ganar al menos el salario medio. En este caso te piden solamente el salario medio, que es de 35 neozelandeses por hora hoy en Nueva Zelanda. Te piden tener título nivel 4 o superior, relevante a la ocupación, que muchas de las preguntas que nos hacen, o sea, este nivel 4 puede ser adquirido en su país de origen o en Nueva Zelanda a través de los ITO. Muchos que trabajan en la construcción hacen los BT ITO. eh, y Tienen que tener al menos 4 años de experiencia total. Es importante saber que esos 4 años de experiencia que les van a pedir van a tener que ser post calificación, o sea, después de haber obtenido este título, ya sea en su país o en Nueva Zelanda,
pero van a tener que tener 4 años de experiencia y también un ANSCO 1, 2 o 3 que sea dentro, que esté dentro de la lista esta de Trace and Technician y no se puede usar trabajo independiente. O sea, eso es una cosa que muy importante porque muchos de ustedes posiblemente en sus países trabajaron de manera independiente, no van a poder demostrar eso, ¿no es cierto? No sé si quería agregar algo más ahí, Santi. Sí, lo que tiene que ver con este requisito es cómo demostrar esa experiencia. Y creo que acá inmigración lo que ha hecho es trazar una línea y definir, bueno, en este tipo de experiencia la vamos a poder considerar acreditada. Lo que está tratando de evitar es tratando de asesorar y considerar acreditada evidencia de autoempleo, trabajo en forma autónoma, ¿no? Porque para casos excepcionales, pero que existen, mucha gente puede estar creando experiencia que haya realizado de manera autónoma, entonces solamente admite trabajo como contratista para alguien más o trabajo en relación de dependencia fundamentalmente. Y como decía Nico, dijiste que mencionaste en un momento, el tipo de evidencia que va a aceptar inmigración para demostrar esta experiencia laboral total eh, es bastante específica, ¿no? Generalmente van a hablar de contratos de trabajo y que confirmen qué tipo de ocupación, porque acá es muy importante, como verán, que la experiencia tiene que ser relevante, ¿no? Lo vimos recién. Entonces, para poder asesorar si es relevante o no, es necesario ver un contrato. Y creo que va a haber muchas dificultades sobre todo en Sudamérica, para poder mostrar esto, porque por más que en Sudamérica el trabajo haya sido realizado de manera registrada, con recibos de sueldo, con aportes impositivos, etcétera, en nuestra experiencia es casi la excepción que alguien tenga un contrato de trabajo en Sudamérica, ¿no? A veces empresas grandes lo tienen, pero la regla es que no hay un contrato, el contrato es de alguna manera de facto, y hay recibo de sueldo, puede haber cartas de recomendación, así que bueno, hay que ver un poquito después en la práctica cómo termina asesorando inmigración este requisito y este puntualmente lo que tiene que ver con la evidencia y la experiencia laboral calificada, pero... eh, en definitiva, esta es la información que tenemos ahora y en la práctica, sobre la marcha, veremos Sí. cómo la asesora. Pero bueno, los 4 años de experiencia tienen que estar, tiene que ser post calificación, tiene que ser una posición skill level 1, 2 o 3 y no tiene que ser trabajo independiente, básicamente, ¿sí? La Y ahí experiencia en Nueva está, Zelanda es mucho más fácil de demostrar porque normalmente Nueva Zelanda, y esto se aplica también para la experiencia de la otra categoría, Skill Work Experience Pathway, normalmente en Nueva Zelanda suele haber un contrato de trabajo, suele haber una job description, es mucho más fácil de verificar, pero yo creo que va a haber grandes dificultades para acreditar esa experiencia en el extranjero. Así que bueno, habrá que ver con qué evidencia nos encontramos con el cliente en particular y bueno, ver de ahí cómo lo resolvemos, ¿no? sí, así como dice Santiago, va a ser por ahí, no sabemos todavía cómo va a responder a esto Immigration New Zealand cuando lleguen muchos de estos casos de personas que cumplen con los requisitos, pero les falta esa pieza de evidencia que es tan importante, y por eso ahí también suma la importancia también bueno, que utilicen un Immigration Advisor que también nos pueda guiar y que pueda defender a nosotros generalmente cuando en la aplicación con nuestros clientes explicamos este contexto en Sudamérica acerca de la informalidad y de cómo los trabajos, bueno, y de la dificultad, ¿no? De una cuestión cultural de que por ahí, por ejemplo, sectores como la construcción no se acostumbra tanto a hacer contratos y demás, pero bueno, son cosas que no sabemos todavía cómo va a reaccionar al ser una categoría nueva, no sabemos cómo se va a desenvolver, ¿no? Eh, Así que bueno, eso fue un poco un resumen bastante compacto de todo lo que queríamos presentarles hoy, de este nuevos cambios en el sistema de puntos, estas dos nuevas categorías que se abren, que seguramente serán soluciones para muchos de los que ya están en Nueva Zelanda. Eh, por ahí si alguno de ustedes no está en Nueva Zelanda, todo esto es muchísima información y es nueva, pero para quienes ya están hace algunos años en Nueva Zelanda y están buscando, explorando estos caminos, yo creo que puede ser muy buena oportunidad para personas que antes no calificaban a la residencia. Un poco el contexto para que sepan, con una visa temporal pueden estar hasta el máximo de 5 años en Nueva Zelanda
y van a tener que salir de Nueva Zelanda por un año si no consiguen aplicar residencia. Entonces esto un poco responde a eso, ¿no? A que va a haber muchos de ustedes que posiblemente ya están en Nueva Zelanda, ya están en una profesión específica y demás, y que esto va a abrir muchas puertas. Así que bueno, en ese sentido, para todos ustedes los que participaron, sobre todo para quienes se quedaron hasta el final acá escuchando, eh, nosotros queremos ofrecerles también, si ya están en Nueva Zelanda, ya están en un trabajo y quieren sacarse las dudas específicas de su caso en particular, esto no va para personas que todavía no están en Nueva Zelanda, porque por supuesto tienen que pasar por todo un proceso antes. Pero si ya estás en Nueva Zelanda, estás pensando en aplicar a residencia y no estás totalmente seguro de si tu situación puede adaptarse a uno de estos tres caminos, le ofrecemos un eligibility assessment que se llama, que es básicamente evaluar su caso y decirles si pueden o no pueden aplicar en alguna de estas líneas. Así que nos pueden escribir y sin dudas que podemos organizarlo y charlar con ustedes más independientemente de su caso en particular, ¿no? Nos pueden responder al mail que le mandamos con el link y demás, y a partir de ahí podemos organizar un día para reunirnos, ¿no? Pero bueno, queríamos agradecerles. Esta charla va a quedar grabada, así que si quieren compartirse con algún amigo o algo, ya la vamos a estar publicando para que puedan acceder. No sé si tienen alguna duda, ahora voy a dejar de compartir y voy a ver si tienen alguna Ahí quería duda. responder esta pregunta de Pablo que pregunta cómo puedo saber si mi ocupación está en la red de Amber List. Yo le copié un link acá en el chat, ahí está la página de migración, están publicadas las listas. Después esto va a formar parte de dos apéndices. Apéndices son básicamente secciones específicas del manual de instrucciones donde van a estar publicadas. Estas listas, digamos, se van a ir actualizando continuamente, eso también es importante decirlo. Que una posición esté ahí no significa necesariamente que va a estar para siempre. Estas listas se van actualizando, son muy dinámicas. Así que por ahora esa es la información que está ahí, está la fecha, está vigente. Creo que hay un listado único, estoy viendo acá, hay que ver a la derecha en qué listado está, ¿no? Pero acá, bueno, acá pueden ver al menos una información general, digamos, este link tiene los cambios que se ven en 24 de agosto, que es lo que estamos revisando hasta ahora. Eh, la Trace and Technician Pathway, la Red and Amber List y la Skill Work Experience Pathway. Eh, y de hecho en este link está algo que quería mencionar también, no quería dejar de mencionarlo, ya que lo mencionaste recién, Nico. En Nueva Zelanda las visas de trabajo se conceden por 5 años y normalmente es el tiempo máximo, ¿no? Si una persona está con su visa de trabajo y en 5 años no puede aplicar a la residencia, tiene que salir del país, ¿bien? Eh, lo que cambia también a partir de estos nuevos anuncios es que se va a poder extender la visa por un periodo único de 12 meses si la persona ya está en un camino hacia la residencia y necesita hasta 12 meses para terminar de completar la experiencia laboral calificada, ¿no? Entonces, pongamos una persona necesite, por así decirlo, 8 meses adicionales para terminar de completar su experiencia laboral, va a poder extender su visa más allá de los 5 años totales que se conocen en este momento, ¿no? Así que quería mencionarlo porque es un dato muy importante también. Sí, sí, sobre todo para aquellos que les faltó esos meses para terminar de completar esa experiencia, así que bueno, todavía no se anunció cuándo, creo que a partir del año que viene se va a anunciar oficialmente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un dato importante. Acá está, como decía Santiago, este es el link que compartió con las distintas profesiones, que no son muchas, pero que bueno, que son bastante comunes, ¿no? Restaurant managers, muchísimas personas aplican a través de esto, hospitality manager y demás. Entonces, retail managers también. Entonces, bueno, acá tienen un poco cuáles son las profesiones y pueden ver, ¿no? Después también si están en la construcción y demás, si quieren escríbanos si podemos ver si su profesión dentro de la construcción está dentro del Trace and Technician Pathway y demás, ¿no? Eh, Creo que había otra pregunta por ahí. Acá Eh, dice, para Trace and Technicians, los años de experiencia post-título tienen que ser relacionados al título. La respuesta es sí, digamos, pero en realidad el título tiene, tanto el título como la experiencia laboral tienen que estar relacionados al empleo en Nueva Zelanda. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, no porque
la experiencia tiene que estar relacionada al título, sino que tanto la experiencia como el título tienen que estar relacionados a tu oferta de empleo en Nueva Zelanda. Así que la respuesta ahí es sí para Eli. No sé, Nico, ¿querés responder Perfecto. la No, otra está perfecto. pregunta? Después, Sergio pregunta, estudio maestría en Oakland, terminando finales de julio. Ahora, ¿pueden hablar de los requisitos que debe cumplir la oferta de trabajo que necesito para pedir residencia? Bueno, básicamente esa oferta de trabajo va a tener que ser en un skill level uno, 2 o 3 para poder, bueno, para poder cumplir con con esos puntos. Eh, Van a tener que ustedes ser, ¿cómo suitably qualified para la posición? Eso es importante. O sea, que tanto, o sea, que ustedes para esa posición a la que están aplicando o esa oferta de trabajo van a tener que ser debidamente calificados, ya sea o por el título o por la experiencia, años de experiencia que tengan en Nueva Zelanda, ¿no? Pero básicamente, respondiendo a esa pregunta específica, va a tener que ser una oferta en un skill level uno, 2 o 3. No sé si querés agregar más, Santi, ahí. No, quería, Sergio, si puedes aclararnos si tenés un estudio de grado también, porque eso también, como vimos, depende. Si terminas la maestría en julio y tenés un título de bachelor, no vas a necesitar experiencia laboral calificada. Tenés los 6 puntos, ¿sí? Si aplicás después del 24 de agosto. Si tiene un nivel 7 acá dice Sergio, entonces yo lo que Bachelor recomiendo es que en ingeniería apliques industrial. a la residencia después del 24 de agosto, que va a ser muy poquito tiempo, si terminas a fines de julio va a ser un mes. Y en tal caso tenés los 6 puntos ya, lo único que tenés que tener es la oferta de empleo, y como decía Nico, tiene que ser full time, 30 horas por semana, tiene que ser de empleador acreditado, eso es importante, no lo mencionamos, tanto el momento que apliques como el momento de que tu aplicación de residencia se procese, que son aproximadamente 6 semanas en promedio. Tiene que ser en el salario medio si es una posición skill level 1 o 3, o en 1,5 veces si es una posición 4 o 5 de ANSCO. Y como decía Nico, tenés que estar debidamente calificado para la posición en base a título previo o experiencia laboral previa. En un resumen, esos son los requisitos que tiene que tener tu oferta de empleo. Así que, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier otra duda que les quede, ya saben, nos contactan, lo conversamos. Si hay alguno de ustedes, esto va a quedar grabado, así que para los que estén escuchando esto grabado, también pueden contactarnos. Si ya están en Nueva Zelanda, nos podemos reunir y podemos hacer un poco un análisis de su caso particular. Hay muchos, acá en esto hay muchos puntos en los cuales vamos a tener que ser muy cuidadosos porque son muchas las aristas, entonces seguramente cada uno tendrá un caso particular, pero bueno, les agradecemos realmente por haber estado aquí. Esperemos que les haya sido de utilidad esta información y bueno, gracias Santi también por tu tiempo y Bueno, Nico, nos vemos a todos, estamos acá para darles una mano. muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias.